La empresa Spoltel S.A. será la encargada de manejar el call center para agendar citas médicas de la Seguridad Social. El presidente de la República, Guillermo Lasso, eliminó mediante decreto las 7 consejerías ad honorem creadas en su gobierno. El régimen asegura que en noviembre empezará el funcionamiento de los escáneres antinarcóticos en los puertos del país. Detectan en Guayas la mayor cantidad de pistas clandestinas utilizadas para la operación de narcoavionetas, según informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ejecuta una persecución a la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez fue detenido acusado de actividades desestabilizadoras. Buenas noches, arrancamos Televistazo Estelar este viernes 19 de agosto de 2022. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social finalmente anunció a la empresa que operará el call center. Sin embargo, aún no se conocen mayores detalles de esta adjudicación. Mientras tanto, hoy el servicio empezó a normalizarse, así lo comprobamos. Carla Delgado con los detalles. Será la empresa Spoltel S.A. la encargada de manejar el call center de la Seguridad Social desde hoy. Así lo dio a conocer la entidad a través de este comunicado, en el que además menciona que de manera inmediata el nuevo proveedor inició operaciones y el agendamiento estuvo operativo en todo momento, lo que garantiza la continuidad del servicio para nuestros asegurados. Y así lo comprobamos. Después de 5 días finalmente obtuvimos respuesta y agendamos una cita para medicina general. El día miércoles 24 de agosto a las 4 de la tarde con la doctora Sofía Arteaga. Sin embargo, el IES no ha dado a conocer mayores detalles de esta adjudicación, por lo que no se conoce el tiempo que la empresa prestará los servicios ni el monto del contrato. Mientras que representantes de Spoltel indicaron que la próxima semana agendarán entrevistas. Según datos del IES, el 60% de los afiliados utiliza el call center para agendar sus citas médicas. Patricia Borja, experta en seguridad social, sostiene que la nueva operadora deberá innovar para brindar un servicio más eficiente. Es que a través del call center no se permite un agendamiento para especialidades, por ejemplo. Ese es un gran problema. Para el agendamiento en temas de especialidades se requiere acudir a las unidades médicas. Pero no solo deberán hacer esos ajustes, dice. Afirma que el mayor problema de la seguridad social es la falta de planificación. Hay varias dependencias en las distintas unidades médicas a las que no se les ha dado el mantenimiento que se requiere, no se han destinado los recursos necesarios para el mantenimiento respectivo, para la adquisición de los insumos médicos, de los medicamentos. Según aseguraron las autoridades, esta empresa tendrá mayor capacidad para receptar llamadas. Vamos a revisar justamente que aunque el gremio exportador se opone a las medidas en contra del narcotráfico en los puertos marítimos, rechazan la tarifa de $34 que tendrán que pagar por cada contenedor que sea inspeccionado en los escáneres que se instalarán hasta noviembre de este año. Diego Cuenca nos cuenta más detalles de este malestar. Los escáneres se instalarán hasta noviembre en los 8 puertos marítimos del país, a pesar de que grupos delictivos quieran evitarlo. Indiscutiblemente hay una presión, hay un poder que tenemos que identificarlo. Esos equipos servirán para detectar si los contenedores están contaminados con droga y otras mercancías ilícitas. Evitar esta distribución de droga, especialmente porque es uno de los mercados ilegales de alta rentabilidad que genera espacios de violencia. Será parte de un sistema de inspección, cuyo convenio se firmó este viernes con la Policía, Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Estas instituciones determinaron que las empresas que tienen la concesión de los puertos son las que deben comprar los escáneres. Nosotros lo que hemos hecho, hemos definido los requerimientos mínimos de los equipos que estas empresas deben comprar. En principio, pues deberían estar instalados para el mes de noviembre. Además, el Servicio de Aduana establece que por cada contenedor que sea escaneado, la empresa exportadora, propietaria de esa carga, deberá pagar $34. Un rubro que les afecta, asegura la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. El momento en que lo tengamos que pagar serán $34 por cada contenedor que salga de los puertos de la ciudad.
El sector bananero representa prácticamente el 70% de la carga contenerizada del país. Acá se carga ese costo, nosotros estamos en alrededor del 8-9%, tenemos otros sectores que también van sumando. Sin embargo, la aduana aclara que están bajando sus costos. Porque en este momento una inspección intrusiva de antinarcóticos, por ejemplo, ellos tienen que pagar entre $150 y $200, ¿no es cierto? Se les manipula la carga, se les toca la carga. Para combatir el contrabando, también adquirirán al menos 13 escáneres móviles para las fronteras, como en el sur del país, donde el único dispositivo que tienen está dañado y los controles son aleatorios por los agentes de la aduana. Guayas es la provincia con más pistas clandestinas detectadas por autoridades de la Fuerza Aérea que intervinieron al menos 3 cantones para inhabilitar estos espacios utilizados por narcotraficantes. Bessie Granja nos cuenta que al menos 3 avionetas fueron también interceptadas por elementos que custodian la seguridad en esa zona. Las operaciones de los últimos meses confirman que Guayas es la zona con más pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico. Así lo revela el último informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Wilfrido Moya, comandante del Comando Operacional número 5, detalla que durante 2022 intervinieron 3 pistas en los cantones de San Borondón y Naranjal. Sin embargo, detectaron 5 más en Marcelino Maridueña, también en Guayas. La autoridad explica cómo son inhabilitadas estas zonas. Realizar los acercamientos con los que son propietarios de estas áreas, que regularmente son propietarios privados. Muy pocos realmente son públicos. El objetivo justamente es inhabilitar el área para que no pueda ser utilizada. Obviamente el efecto es que se disminuya la cantidad de droga que se trae o que se lleva. Solo este año los uniformados identificaron en Guayas y Santa Elena 3 narcoavionetas, decomisaron media tonelada de cocaína y 8 personas entre ecuatorianos y mexicanos fueron detenidos por estar vinculados a estos casos. Por ahora las autoridades concentran sus operaciones en una zona específica del país. Por la misma naturaleza de los terrenos que están ahí, donde que hay una gran concentración de terrenos para la agricultura, si usted ve en la carretera de Guayas hasta el sector de los ríos, es muchas áreas que pueden ser objeto de utilizarse como pistas. Hasta el momento se han identificado 300 zonas en el país que estarían siendo utilizadas por las mafias para el transporte aéreo de droga. El presidente Guillermo Lasso eliminó todas las consejerías ad honorem creadas por su gobierno. Antes de su viaje a Houston, Estados Unidos, eliminó la última consejería bajo esta polémica figura. Paul Romero con el tema. En 13 meses de mandato, el presidente Guillermo Lasso nombró a 7 consejeros ad honorem, es decir, no formaron parte de la estructura orgánica de la presidencia de la República. La lista fue presentada ante la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea. Bajo esta polémica figura asesoraron al mandatario Luis Coloma en temas de desnutrición crónica infantil, Rafael Cuesta Vallarino Comunicación, Roque Sevilla Medio Ambiente, Carlos Cuevas Salud, Roberto Salas Comercio, Juan José Pons Política y Agricultura, Aparicio Caicedo Política. La Consejería de Ambiente fue la última en ser eliminada por el mandatario esta semana. Ya no queda ninguna después de la polémica por la filtración de un audio sobre la posible injerencia de Aparicio Caicedo en la designación del superintendente de bancos. También por la investigación a Pons en el caso Danubio, en el que la Fiscalía investiga la presunta venta de cargos públicos. Para Germán Rodas, integrante de la Comisión Anticorrupción, el gobierno se equivocó al crear este tipo de consejerías. Los ad honorem que ahora conocemos que han servido al gobierno y buen estado a su alrededor, no son tan ad honorem. O lo son porque definitivamente hacia el futuro pueden obtener algunas ventajas. Según el politólogo Santiago Basabe, las consejerías ad honorem podrían impedir la fiscalización a los implicados. La decisión viene luego de escándalos que se han suscitado. Se presenta como bien se dice para suspicacias y para otro tipo de posibles comentarios y eventualmente hechos de corrupción, como me parece que es lo que ahora mismo afronta el país. La Comisión de Transparencia de la Asamblea fiscaliza este tipo de nombramientos para determinar eventuales irregularidades.
Más de 26.000 recetas se han prescrito a través del sistema de externalización de farmacias. En los últimos 3 meses, el Ministerio de Salud Pública adjudicó 111 medicamentos para abastecer los centros. Sin embargo, pacientes con enfermedades catastróficas denuncian que deben adquirir con sus recursos, con su dinero, estas medicinas. El informe con Bessie Granja. Pacientes del Hospital Eugenio Espejo en Quito llegaron hasta farmacias privadas con sus recetas prescritas para la entrega de sus medicamentos. Es el caso de María. Sí, esperemos, ¿no? Como es primera vez, yo no sé. Por ejemplo, solo en esta farmacia se han despachado unas 50 recetas al día de usuarios que se atienden en este centro del Ministerio de Salud. Lo que son ácido valproico, diclofenaco, lo que es la nitrofurantoína. Desde que arrancó el plan de externalización de medicinas hace un mes, ya se han prescrito más de 26.500 recetas en 7 hospitales del Ministerio de Salud a escala nacional. Son cifras que detallaron autoridades del gabinete sectorial en Guayaquil, quienes explican cómo avanza este proceso. Continuaremos con la segunda fase desde el Ministerio de Salud Pública. Alrededor de 45 nuevos hospitales entran en el nuevo proceso y comienza el plan piloto ya también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales y servicios médicos tanto del ISPOL como de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay pacientes que no pueden acceder a sus tratamientos, entre ellos los enfermos catastróficos. Tenemos casos del Hospital de Esmeraldas, por ejemplo, tenemos casos en los hospitales de Cuenca, donde todavía, y en Quito mismo, donde todavía en el Eugenio Espejo no se están entregando las recetas para que los pacientes puedan recibir su medicina. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, solo los hospitales del Ministerio de Salud están incluidos en este plan. ¿Qué pasa en el resto del mundo en este viernes? La policía de Nicaragua se llevó a la fuerza a Monseñor Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega durante un operativo la madrugada de este viernes. El obispo tenía 2 semanas impedido de salir de su casa, acusado de realizar actividades desestabilizadoras. Merle González con la información. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Así denunciaba el asedio del que era víctima Monseñor Rolando Álvarez el pasado 4 de agosto, cuando al intentar salir de su residencia se topó con una barrera de policías antimotines. Nos encontramos aquí reunidos y retenidos ya en el 8º día. Publicando videos en redes sociales, documentó cada día que estuvo retenido junto a 6 sacerdotes y 6 trabajadores del lugar. Perdona a tu pueblo. Álvarez, de 55 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas del régimen de Nicaragua, con sermones que rechazaban la violación a los derechos humanos, la persecución religiosa y los abusos de poder por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? El obispo fue acusado de intentar desestabilizar al país y la justicia de Nicaragua ordenó su arresto. Durante la madrugada de este viernes, la policía irrumpió en la curia episcopal y lo detuvo. Él y otros 6 sacerdotes fueron trasladados a Managua. Así lo informó la policía mediante un comunicado. El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital y ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana. Un instrumento del imperio yanqui. Daniel Ortega mantiene una feroz persecución contra la Iglesia Católica con allanamientos, cierres a medio y exilios de religiosos, pues los acusa de organizar grupos violentos en contra de su gobierno. Monseñor Rolando Álvarez es el primer obispo detenido por el régimen nicaragüense. Más adelante en Televistazo, los peligros de la ley de comunicación para la libertad de expresión. Les mostraremos los reparos a los cambios hechos por la Asamblea Nacional en ese cuerpo legal. El
El gobierno no descarta vetar totalmente las reformas a la ley de comunicación. Representantes de los medios expresaron sus reparos a los cambios hechos por la Asamblea Nacional, ya que atentarían contra la libertad de expresión y son contrarios a estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. El gobierno está listo para todos los escenarios ante las reformas a la ley de comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional. No descartan un veto total y las razones son bastante claras. Lo que más preocupa a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a la sociedad civil y por supuesto al gobierno nacional son todos aquellos artículos que limitan el ejercicio de la libertad de expresión y sobre todo aquellos que nos regresan a un control desproporcionado, exacerbado sobre lo que los medios puedan decir o lo que los medios no puedan decir. Indicaron que al menos 5 de las disposiciones aprobadas por la Asamblea serían inconstitucionales. Representantes de los medios de comunicación presentes en este encuentro se pronunciaron a favor de un veto total. Así lo señalaba Clever Chica, presidente nacional de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador. Veto total es una resolución de la Asamblea Nacional de Radiodifusores que se llevó a cabo el 28 y 29 de julio en Manta. Y eso va porque va. En la misma línea se pronunció el exsecretario de Comunicación, Gabriel Arroba, quien hacía un recuento de los peligros que implican las reformas que hizo el legislativo. Esta ley es regresiva. Quiere volver a penalizar y sancionar la opinión. Quiere volver al control de contenidos. Quiere volver a crear esas estructuras de gobierno, de Estado que controle y tenga atrapados la opinión periodística. Quiere poner una trampa a la opinión, a la libertad de expresión. Por eso un veto total. El gobierno tiene hasta el día martes 23 de agosto para remitir su veto a la Asamblea Nacional. Está previsto que el presidente de la República analice las propuestas y tome una decisión a su retorno de los Estados Unidos. La fiscal general Diana Salazar confirmó que la denuncia que impulsó el caso Danubio por la supuesta venta de cargos públicos nació de la propia directora de la Secretaría de Aduanas, Carola Ríos. Acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para dar detalles de esta investigación. Patricio Díaz estuvo en esa comparecencia. Los legisladores querían que la fiscal Diana Salazar les diera detalles sobre el supuesto intento de pagar $3 millones por la subdirección de operaciones del Servicio de Aduanas. La funcionaria insistió que el caso está en investigación y por lo tanto se mantiene en reserva. Sin embargo, sí confirmó que la voz de alerta la dio la propia directora de la SENAE, Carola Ríos. Efectivamente, la fiscal general recibió una comunicación y es por esto que se ha encaminado de la manera como lo hemos venido manejando. Se le indicó a la señora Carola Ríos el procedimiento a seguir, que era presentar la denuncia a través de la línea 1-800 y luego nosotros tenemos conocimiento de manera oficial. La investigación se inició en septiembre de 2021 y se han realizado, dijo la fiscal, varios procedimientos como allanamientos, interceptaciones telefónicas, 428 diligencias en total. Los legisladores de la Comisión de Fiscalización y otros que se sumaron a la cita de manera virtual insistieron en que confirme cuál es la vinculación del ex consejero presidencial Juan José Pons en el caso, luego de que se allanó su domicilio. Son personas que se encuentran relacionadas con los hechos y que se están ejerciendo actividades investigativas para llegar a determinar su vinculación o no. Desde el correísmo le insistieron. Veo demasiada cautela en esta investigación cuando ya existen antecedentes de su fiscalía que ha actuado en detener a presuntos autores de delitos con simplemente publicar un tuit. Una cuestión es lo político, es bonito el discurso, pero otra cosa es estar parada frente a los jueces y probar las aseveraciones. Todo lo que la Fiscalía plantea tiene que ser probado de manera objetiva. Salazar informó que el próximo 20 de octubre concluirá la instrucción fiscal sobre este caso. La Superintendencia de Bancos normaliza la atención presencial a los ciudadanos. Esto pese a que las oficinas de la institución permanecen custodiadas por la fuerza pública debido a la disputa existente tras el nombramiento del nuevo superintendente. La superintendencia asegura que la atención por ventanilla se mantiene activa en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Según el organismo, solo en esta semana se ha atendido a 2.428 personas de manera presencial, además de que está activo el sistema de atención virtual a los ciudadanos. En menos de 12 horas,
5 personas han sido asesinadas en diferentes sectores de Guayaquil. Uno de los últimos casos ocurrió esta mañana cuando moradores de la cooperativa Velasco Ibarra en el Guasmo Sur hallaron el cadáver de un joven maniatado a orillas del estero. Tenemos un resumen de estos hechos violentos. Luego de varias horas de estar desaparecido, fue hallado el cadáver de Joel Panchana, de 27 años, maniatado y a orillas del estero Salado. El joven fue visto por última vez la tarde de ayer, cuando salió a hacer expreso en una tricimoto. Sus familiares acudieron hasta la cooperativa Velasco Ibarra en el Guasmo Sur para identificar los restos. Vinimos acá porque dicen que había muertos y él no se desaparece nunca de la casa, nunca. Él anda dando vueltas y vueltas, vuelve a la casa a hablarle a mi mami, a verla. Moradores del sector dieron la alerta del cuerpo y llamaron a la policía, que acudió al sitio para hacer el levantamiento de los restos y la investigación del crimen. Ayer en la noche estábamos realizando este trabajo, realizamos el levantamiento de un cadáver, teníamos la información que habría un segundo, pero esto no pudimos nosotros revisarlo de acuerdo a la realidad del momento, que era la falta de iluminación, el tema de la marea nos imposibilitó continuar con esta búsqueda. El día de hoy ya la comunidad nos informa que producto de ya nuevamente que ha bajado la marea podemos ya ver a un occiso. Los agentes no descartan que este crimen esté relacionado con el hallazgo de otro cuerpo, también en el estero, pero en la cooperativa Cristal, anoche. La víctima no ha sido identificada ya que no tenía documentos. Según información preliminar, el fallecido era amigo de Joel. Sin embargo, su cuerpo aún no ha sido retirado de la morgue. Pero antes de esos crímenes se reportaron otros hechos, también en el sur del puerto principal. En la Floresta 2, sujetos dispararon contra David Cornejo cuando salía de su vivienda. El hombre quedó sobre los adoquines del callejón. Sujetos a bordo de unas motocicletas han causado la muerte de otro ciudadano ecuatoriano mayor de edad. Hasta ahora no tenemos ningún registro de antecedentes penales. Mientras que en la isla Trinitaria se reportó el asesinato de Carlos Duarte. Él habría recibido al menos 3 disparos cuando andaba por esa zona. Finalmente, en el norte de Guayaquil, criminales mataron a tiros al conductor de un auto cuando transitaba por la avenida Felipe Campuzano, cerca de una unidad educativa. Ecuador pasó el promedio de Latinoamérica de muertes violentas por habitantes y se coloca entre los más violentos del continente. Las cifras de crímenes en el país se triplicaron en algo más de 5 años. Francisco Garcés con más de estas cifras. Las cifras de muertes violentas no dejan de crecer y generan alarma entre los especialistas. Es que el aumento hace que el Ecuador ya se ubique entre los países más violentos de América y con números aún al alza. Para 2017 el Ecuador tenía 5,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, número que lo colocaba entre los países más seguros del continente. Pero para 2021 la cifra llegó a 14,4 y a la fecha tenemos cerca de 18. Y si la tendencia se mantiene, este año podría cerrar hasta con 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Francamente vertiginoso y mucho más este último año. Y la impresión que yo tengo es que probablemente en este año, como digo, si la tendencia se mantiene, estaríamos cerca de duplicar también en menos de un año. Según el experto, las cifras colocan al Ecuador entre los más violentos. El ranking lo encabeza Venezuela con cerca de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, seguido de Honduras con 40, Colombia con 30 y México con 28. Ecuador se ubica junto con Brasil, El Salvador y Guatemala con promedios entre 18 y 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y así deja el grupo de los países más seguros, en el que están en cambio Uruguay, Paraguay, Perú, Nicaragua y Chile, que no superan las 8,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y las proyecciones no serán optimistas para el país. Desgraciadamente no, porque las políticas que estamos haciendo son exactamente las mismas que se hicieron desde el principio. Eso nos está mostrando que la mano dura, por lo menos aquí en el país, no está dando resultados. Yo calculo que la tasa va a llegar a 22 a fin de año, pero lo que preocupa más es este crecimiento explosivo, que al parecer sin para. Muy parecido a lo que pasó en Venezuela en los años 2000, en esa década. Y Centroamérica.
Por eso los especialistas creen que el gobierno debe cambiar su visión del problema y las medidas que ha asumido, pues las ha justificado en una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. El futuro ya nos está diciendo que no va por ahí el camino. Yo creo que el narcotráfico hay que combatirlo con inteligencia. Yo prefiero paz a una guerra fratricida contra las drogas, ¿no? Según los expertos, ahora el gobierno tiene la decisión de mantener o modificar su política, y de ello dependerá si el Ecuador logra o no detener el crecimiento de las cifras de violencia. Más adelante en Televistazo les contaremos detalles sobre la desaparición de 43 estudiantes de México, que es considerado como un crimen de Estado. Así lo reveló una investigación. Los detalles de este terrible suceso al volver. Seguimos con más noticias. El sector productivo no está de acuerdo con la propuesta de fijación de precios que impulsan las organizaciones sociales. Consideran que aplicar techos en los costos de más productos podría provocar distorsiones en el mercado local, que lo adecuado es que el valor se debe generar por la oferta y la demanda de productos. La discusión entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, que comenzó a finales de julio sobre la fijación de precios, preocupa al sector productivo. Varias cámaras expresan su desacuerdo con la propuesta porque consideran que podría generar distorsiones en el mercado. Si es que fijamos los precios y si el precio, por ejemplo, está más arriba del costo de producción, nadie va a producir, nadie va a tener ese incentivo para producir y tú vas a tener desabastecimiento. Existe una confusión por parte de varios sectores sobre cómo funciona la economía, una economía de mercado donde la oferta y la demanda determinan los precios. A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Guayaquil señala que, por ejemplo, en el sector lácteo el precio de la leche está controlado desde el 2013, llevando a que el precio mínimo en Ecuador sea de 42 centavos por litro, mientras que en Colombia y México, donde el precio es libre, cuesta 31 centavos. Preocupa además que una eventual fijación de precios a una decena de productos pueda desencadenar en una serie de reglamentos llenos de sanciones, un océano de multas costosas y burocracia. Para evitar los problemas mencionados, los precios deben ser fijados por el dinamismo de la oferta y demanda. Cuando hablamos de precios mínimos y máximos, estamos hablando de precios fijos que crean esta distorsión o que crearían distorsiones en el sistema económico. Como parte del cronograma de diálogos, la Mesa Técnica de Fijación y Control de Precios está suspendida por ahora porque los representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas no llegaron a un consenso sobre este tema. Y como cada viernes en nuestro segmento Ecuaterra, hoy les presentamos un proyecto de conservación de la rana emblemática de Quito, necesaria para un equilibrio ambiental. Con Carla Delgado veamos la situación de este anfibio en el país. Por años han sido las encargadas de musicalizar el ambiente de forma natural. Las escuchamos a pesar de que en la urbe por momentos los ruidos de los autos se vuelven estridentes. Su croar nos relaja, aunque cada vez se las oye con menos frecuencia. Estos animales ayudan a mantener el control de pestes y plagas en la ciudad. La rana marsupial andina fue descubierta en las quebradas de la Villaflora en el sur de Quito. Y por el crecimiento urbano, las malas prácticas agrícolas, el uso de pesticidas, hoy corre mayor riesgo de desaparecer. Esta es una rana que vivía siempre en parques, en zonas verdes, en donde había charcos, pozas de agua. Se reproducía. Sin embargo, la ciudad fue creciendo y la fue expulsando. Entonces, por eso nuestra propuesta de devolver las ranas a Quito. Devolver las ranas a Quito es el nombre del proyecto que busca la forma de mantener a esta especie junto a nosotros. Lo primero ha sido encontrar los lugares ideales para la rana, lugares restaurados, lugares que ecológicamente puedan albergar a la rana. La parroquia de Puellaro fue seleccionada para restablecer la población de este anfibio. Esto porque el lugar está lleno de vertientes de agua. Aquí la rana marsupial hembra, luego de 90 días, libera de la bolsa de su espalda, conocida como marsupio, entre 100 y 130 huevos. Los embriones son transportados por la corriente que llega hasta este gran estanque.
en donde se transforman en renacuajos o huillis, en un proceso en el que se controla la temperatura y alimentación con la ayuda de los estudiantes del Colegio Técnico de Puellaro. Pero siempre tenemos un rango de 30 a 60 días que están aquí y la cuestión es no perder ese tiempo, ese espacio para que realmente se mantenga la vida, el 100% de estos renacuajos que eclosionan en este espacio, ¿no? La metamorfosis funciona y ya les van saliendo las patas primero, después los brazos y van perdiendo la cola. Ahí ya están en una etapa que ya deben ser ubicados en otro espacio, ya salir del agua, ¿no? En los estanques son seleccionadas y se los coloca en recipientes con su propia agua. Se los lleva a lugares ideales y ecológicamente adecuados para albergar a las futuras ranas. Uno de ellos, el Parque Bicentenario. Aquí los huillis son depositados en pozas o charcos rodeados de plantas nativas, sembradas por ciudadanos que se han sumado también con un proyecto de reforestación. Otro objetivo medular de este proyecto es que a través del rescate y de sembrar árboles, plantas, ¿no es cierto?, estamos contribuyendo. Estamos, digamos que pagando nuestra deuda con el planeta. Este anfibio, al igual que cada uno de los elementos, brindan un equilibrio a la naturaleza. Entonces la rana cumple uno de los roles en esto y en realidad cumple un rol cuando es renacuajo, cuando es huilli, dinamiza mucho lo que pasa dentro del agua. Y luego cumple un rol también que es muy importante cuando está en la tierra, ¿no es cierto? Es un depredador de bichos, es un gran depredador de bichos y de insectos. Pero además las ranas son también comida para algunos otros animales. En el zoológico de Quito también podemos encontrarnos con algunas de ellas. Un trabajo en conjunto, una muestra más de que la comunidad también está presta a salvar el planeta. Ecuaterra llegó a ustedes gracias al auspicio de... Continuamos con más información. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este viernes la convocatoria a elecciones seccionales. Con esta decisión, el domingo, a través de cadena nacional, los consejeros llamarán a los ecuatorianos a acudir a las urnas el próximo 5 de febrero para elegir prefectos, alcaldes, también a concejales, miembros de juntas parroquiales y consejeros de participación ciudadana. A partir del lunes arrancarán, a su vez, las inscripciones para las candidaturas seccionales. Este periodo concluye el 20 de septiembre próximo. Como Consejo Nacional Electoral, brindaremos de nuestra parte todas las garantías de transparencia, certeza y seguridad jurídica en las etapas que restan del proceso electoral, entregando así con eficiencia los resultados electorales que serán el reflejo y respeto absoluto del voto popular expresado en las urnas. Por otro lado, es importante que las organizaciones políticas sigan cumpliendo de forma pacífica y ordenada las actividades del cronograma electoral. Narcocriminales vuelven a utilizar latas de atún para esconder sus cargamentos. En esta ocasión, la policía hizo el hallazgo en un inmueble en Manta, provincia de Manabí. Eran 4.800 latas con clorhidrato de cocaína que habían sido mezcladas con otras que contenían solo atún. En el operativo se detuvo a 4 personas y su objetivo era enviarlas al exterior. Autoridades continúan con la investigación para determinar el peso total de este cargamento. En el Museo Luis Noboa Naranjo está abierta la exposición Sentido, Forma y Color del maestro Félix Arauz. Es uno de los representantes más importantes de la plástica nacional contemporánea. Veamos. 60 años de trayectoria en una exposición. El maestro Félix Arauz, tal cual es, en la muestra Sentido, Forma y Color, donde se evidencia su discurso pictórico que es caudaloso y en el que se presenta esa sed creativa que recorre transversalmente su obra. Aquí están las últimas obras de lo que él ha realizado y una gran variedad de estas obras que ha recorrido durante 65 años. 85 años tiene el maestro y no se cansa de explorar.
Pertenece a la generación de los referentes de la plástica ecuatoriana, aquella que colocó al país en el radar del mundo del arte en los años 70. Arauz busca y se descubre nuevo en ese ejercicio de construir una poética desde la plástica. Bueno, me encanta mucho, soy fan del artista, de la Niña de las Flores. La verdad es que me parecen muy llamativos sus cuadros, los colores que implementa, la naturaleza. La verdad, muy bonita la exposición. Y en los pasillos del Museo Luis Noboa Naranjo, la obra que lo caracteriza y también sus trabajos nuevos, porque Arauz vive y crea, con su trazo sincero, sin perder la inocencia, dándole color y verdad a los sueños.